Julia Varela es catedrática de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y está especializada en Sociología de la Educación y de la Cultura. Nos ha acompañado en este programa en muchas ocasiones y hoy lo hace de nuevo para presentarnos su último trabajo, un libro titulado Memorias para hacer camino. Y para hablar con ella contamos, como es habitual en este espacio dedicado a la filosofía, con Antonio García Santesmases, que es catedrático de Filosofía Política en la UNED. Buenos días, tenemos con nosotros a la profesora Julia Varela, que nos ha acompañado aquí, estábamos hablando antes, muchísimos años ya, desde que hacemos estos programas de la Facultad de Filosofía. Yo creo que el primero fue sobre aquel libro Sujetos Frágiles, de los años 80, lo de Cal Polanyi, las cosas posteriores de la Piqueta, que algunas habían sido anteriores, todos los temas sobre la mujer burguesa, algunos en común con Fernando Álvarez Uría, como Sociología, Capitalismo y Democracia, y algunos últimamente, un libro anterior a este, que puede ser interesante de recordar hoy, que era el de la visibilidad de las mujeres con voz propia, donde se estudiaba pues el lugar que había tenido Carmen Baroja, Zenobia, el lugar que había tenido Teresa León, frente a esas grandes figuras de allí, de Alberti, de los Baroja, de Juan Ramón Jiménez. Y ahora te diriges hacia este libro que es una, conversaciones para recuperar la memoria sobre 11 mujeres. Entonces, un poco el libro se llama Memorias para hacer camino. ¿Qué quiere decir el título? Bueno, el título, como me parece que era un poco una referencia a Machado, ¿no? Antonio Machado. Pero es efectivamente pues recordar las luchas que hubo, las resistencias por parte de las mujeres pues en el franquismo y en el posfranquismo. El subtítulo es Relatos de vida de 11 mujeres españolas de la generación del 68. Entonces, bueno, quizá sea importante empezar un poco a situarlo en mi propia trayectoria, si te parece, Antonio, ¿no? En mi trayectoria de trabajos de investigación, que ya tiene pues muchos años, como tú dices. En todo caso, es curioso que yo empecé, como tú sabes, dedicándome a trabajos sobre educación. Me interesó mucho la educación porque yo fui maestra, fui hija de maestra, fui nieta de maestra y luego pues hice también ciencias de la educación, entonces se llamaba pedagogía, y empecé con un libro que fue mi tesis de sociología en Francia, en París 8, que era Modos de educación en la España de la Contrarreforma. Entonces, en ese libro justamente yo me encontré con que habían sido sobre todo los colegios de las órdenes religiosas que se habían dedicado a la educación, ¿verdad?, a partir de Trento, de la Contrarreforma, y empecé a ver los distintos modos de educación, desde la educación de los príncipes, de los infantes, hasta la educación de las clases populares, y sobre todo me había detenido bastante en la educación de las clases medias y en los jesuitas, que aparecían como la institución más dedicada a la enseñanza y a la formación de un nuevo Estado, porque yo tenía ahí la hipótesis de que esos modos de educación de algún modo servían también para ir construyendo la identidad social de aquellos a quienes se dirigían. Bueno, en todo caso, yo ahí me encontré que eran los chicos, sobre todo, los que tenían una educación formal, mientras que las niñas aparecían fuera de este panorama, ¿verdad? Y de ahí que después empecé yo a preocuparme, sobre todo entré más justamente en estudios sobre las mujeres, sobre su educación, y no solo sobre su educación, es decir, que empecé a hacer trabajos de lo que ahora se llama sociología del género, ¿no? Entonces, en ese sentido, efectivamente, yo creo que el libro, que es un poco el antecedente de todos mis trabajos posteriores, el libro que para mí fue más, la investigación que para mí fue más importante, es Nacimiento de la mujer burguesa. Entonces, en Nacimiento de la mujer burguesa, efectivamente yo me planteaba cómo se construye ese ideal, cómo se produce, cómo se va, ¿verdad?, formando ese ideal de la mujer en tanto que ama de casa y madre y buena esposa, ¿verdad? Es decir, ese ideal que todavía para nosotros, niñas que nacimos en los años 40, ¿verdad?, fue muy importante. Es decir, que el franquismo nos retrotrajo un poco hacia el antiguo régimen,
como luego veremos, incluso por el libro Memorias para hacer camino. Es decir, que otra vez volvió a aparecer frente a cuando yo hice Nacimiento de la mujer burguesa, que me situaba otra vez en la época que yo conocía por modos de educación, finales de la Edad Media, Renacimiento. Yo fui viendo todos los procesos que llevaron a separar a las mujeres, a aislarlas del espacio político, del espacio público, y como ahí la importancia que tuvo en un primer momento la Iglesia, la imposición del matrimonio monogámico indisoluble, la creación de las universidades cristiano-escolásticas que hacen que las mujeres ya no puedan estudiar esos estudios que entonces superiores de teología, filosofía, derecho, porque previamente sí había los estudios generales en los que iban mujeres. Hay trabajos muy importantes que cito yo en ese libro, como había médicas judías, cristianas, etcétera, moras, y que eran incluso médicas de las cortes reales, etcétera. ¿Cómo se separa a las mujeres del saber supuestamente, entre comillas, legítimo, del nuevo saber oficial? Eso va a ser muy, muy importante, ¿verdad? Y además, cómo también el trabajo, al empezar a organizarse en gremios, las mujeres dejan de ocupar los puestos importantes de esas nuevas asociaciones. Es decir, yo analizo ahí una serie de procesos que van desde la creación de nuevas instituciones hasta el matrimonio monogámico o las universidades cristiano-escolásticas o los gremios, etcétera, y cómo todas ellas tienden a llevar a la mujer hacia lo que luego se llama lo privado. Entonces, eso, por ejemplo, pues hay los libros famosos, La perfecta casada de Fray Luis de León, o la institución de la mujer cristiana de Vives, etcétera, cómo esos detallan claramente cuáles tienen que ser las funciones de la mujer, y de ahí viene que la mujer en casa, ¿verdad? La mujer en casa siempre, y en silencio si puede ser. Es decir, ¿cómo se separan? Bueno, pues a partir de ahí, efectivamente, yo seguí en ese trabajo y luego me interesaron mujeres ya más cercanas, como estabas diciendo tú, con las mujeres con voz propia. Me interesaron especialmente esas mujeres que tampoco habían logrado un reconocimiento, y yo pensé que las tres, tanto Carmen Baroja Inesi como Zenobia Camprubí, como María Teresa León, eran mujeres que a mí me parecían, sus obras y sus trabajos y su defensa de la democracia y su lucha, ¿verdad?, y su ayuda a los presos, su ayuda a los republicanos cuando empieza la dictadura, me parecieron que fueron mujeres tan importantes, con un trabajo detrás tan fuerte, que a mí me parecían más interesantes que Alberti y Juan Ramón Jiménez. ¿No? Porque... Y por eso en el estudio previo tú dices ahí, de la misma manera que mi generación de pronto leyó antes a pues el Segundo Sexo, leyó antes feministas norteamericanas y no tenía esa conexión, quizá la aportación ahora que irrumpe una nueva generación, poco a partir del 15M, es que esta memoria tampoco se pierda. Exactamente. Entonces la memoria del 68 de cómo se fue reconstruyendo. Y ahí, claro, es interesante ver que haces una cosa que yo creo que se debe haber hecho pocas veces, ¿no? Porque hay muchos libros, comentábamos antes, pues historia del feminismo, el feminismo en los 70, las grandes líderes o personas que han sido muy visibles en el campo político, pues han sido líderes en un momento determinado de movimientos, de partidos, no solo del feminismo, sino han trascendido a determinadas formaciones políticas, o en el campo cultural, o en el campo empresarial. Sin embargo, tú has buscado ahí mujeres significativas, pero no exactamente mujeres que hayan sido líderes, digamos, quizá porque estas han escrito en muchas ocasiones sus memorias o han sido entrevistadas muy repetidamente. Pero ahí haces una primera diferenciación que puede ser de interés, que es el problema 6-5, digamos. Hay 6 mujeres que vienen del mundo rural, que vienen del mundo obrero, que tienen experiencia en la fábrica, que tienen experiencia en el mundo sindical, que tienen experiencia en empresas como conserveras, que hay lugares distintos, también en experiencias de granjas, experiencias de trabajo doméstico, y después otras mujeres ya que a partir de un determinado capital cultural, de una determinada relación familiar, acceden a los estudios superiores, ¿no? Sí. Por seguir con el argumento que estábamos empleando antes, del lugar que se asignaba a las mujeres, efectivamente, además de las órdenes religiosas masculinas,
se decía los jesuitas y otras, Sí. hay órdenes religiosas femeninas. Ajá. Curiosamente, las entrevistas que tú haces, varias de ellas Sí. han estudiado en colegios religiosos femeninos. Sí, bueno. Por ejemplo, Cristina Alberdi, por ejemplo, en Lourdes- algún momento Lourdes Lourdes Ortiz, en ajá. algún momento Rosa Pereda, aunque Sí. después también pasan a los institutos, ¿no? Sí, sí. Y entonces ese modelo, pues de alguna forma está ahí, ¿no? Y bueno, muchas de ellas después acceden a los estudios, lo que significa para ellas a partir del año pues 60, 62, 63, Sí, pues que acceden a la universidad. la universidad en el momento de un movimiento estudiantil que tiene mucha fuerza, en el momento que se va a producir la expulsión de Aranguren, de Tierno, la creación del sindicato de estudiantes, etcétera. ¿Cómo es esa diferenciación entre unas y otras, digamos? Bueno, eso lo veremos, sí, efectivamente con calma, un poco con calma, pero a mí me interesaba mucho en este libro, también como en los otros, romper un poco con esa idea de que las mujeres siempre han estado dominadas históricamente, ¿verdad? Eso también era algo que yo había planteado en los otros libros, especialmente el nacimiento de la mujer burguesa. O sea, se analizaba un poco como ciertas mujeres nobles de la nobleza en el siglo XVII, siguiendo a Elías, que tanto peso ha tenido en mi obra, o otros autores, pues cómo efectivamente esas mujeres habían tenido poder, habían sido mujeres visibles, habían estado en el espacio político, en el espacio público. Luego vemos los salones, también las mujeres, ciertas mujeres nobles y no nobles, en España, en Francia, en Italia, en una serie de países. Es decir, que yo por una parte quería romper un poco con eso, es decir, con la naturalización de la dominación masculina y también con esa idea universal de la mujer. O sea, como si la mujer fuese un ente, ¿verdad?, que siempre está ahí, que siempre ha sido lo mismo, etcétera. Yo creo que la sociología, si sirve para algo, es justamente para mostrar cómo las circunstancias, los momentos históricos, las clases sociales tienen que intervenir en todo trabajo de investigación que se considere un poco serio. Es decir, que nosotros, en cuanto a seres sociales, tenemos unas trayectorias y unas posibilidades de vida que varían según las épocas históricas y según los grupos o las clases sociales. Y eso yo creo que queda muy bien reflejado en el libro, ¿verdad? Es decir, que a mí me interesaba justamente que hablasen mujeres de distintas zonas, pues de Galicia o de Ciudad Real o de Madrid, ¿verdad? Y además también me interesaba que las mujeres de la burguesía pues no fuesen mujeres muy reconocidas socialmente, ¿verdad?, sino que fuesen mujeres que podían darnos, hablarnos de su experiencia, porque las mujeres muy reconocidas pues ya tenían otros foros, había libros sobre ellas, escribieron posiblemente autobiografías, tenían también entrevistas y demás. Pero además también demostrar esa diversidad tan fuerte que existió en los años 60, que existía, ¿verdad?, en este país, pero también hoy. Es decir, que eso se ve, aunque hubo cambios muy importantes que hay que tener en cuenta. Pero y una cosa interesante es, ¿y cómo lo logras hacer? Quiero decir, bueno, ese era el objetivo, pero sí, efectivamente no es un libro como cuando se hizo el debate, subrayó Constanza Tobío muy bien, acertadamente, no es un libro únicamente de una especie de entrevista, sino que tú reconstruyes como si hablara en primera persona cada una de las 11. Sí. Eso es todo un esfuerzo, porque tienes que tener una cierta empatía, una conversación, después la conversación de alguna forma recrearla literariamente, sí, biográficamente. ¿Cómo lo lograste esto? Eso, bueno, yo había iniciado, después hablaremos un poco del modelo de análisis en este libro, pero yo lo había hecho en parte en ese libro que yo escribí sobre mi origen rural en Galicia, que se titula Aulfe. Yo había ahí hecho también historias de vida, quizá más en profundidad, incluso de 4 generaciones distintas de hombres y mujeres, para ver justamente cómo se había transformando el mundo rural gallego, ¿verdad? Y me pareció una idea buena plantear, porque había cosas también sobre el mundo gallego, igual que hay cosas sobre también entrevistas de mujeres de la generación del 68 y anteriores y posteriores, pero por regla general esas entrevistas se trocean en función de temas específicos como educación o trabajo, o movimiento feminista o luchas antifranquistas, etc. Y a mí me parece que el relato debe de ser un relato casi como si fuese un relato autobiográfico. Es decir, yo, claro, naturalmente soy yo la que marco el relato,
porque soy yo la que hago las preguntas, pero llegado un momento, que es el momento en que yo transcribo esas entrevistas, yo prefiero desaparecer yo y que esas mujeres, lo que están hablando, esos relatos, aparezcan en primera persona. A mí me parece que eso tiene más fuerza y que quizá muestra bien, porque yo no solamente intentaba mostrar cómo fue la vida de las mujeres de esos años, ¿verdad? Las luchas, luego veremos cómo ese modelo lleva ya, que hay estudios también que muestran más en concreto, pero que se van viendo las luchas, sino que intentaba también mostrar que también, porque eso yo cuando mis alumnos, cuando yo daba clases, hay algo que nosotros, los que hemos pasado por las instituciones educativas, a veces somos muy etnocentristas en el término más duro. Es decir, creemos que los únicos educados somos nosotros, ¿no? Y a mí eso me parece que es una cuestión que yo siempre les decía, pero bueno, las personas que viven vuestros abuelos, que muchos venían del campo también, etcétera, es que vosotros no encontráis que son personas educadas y muchas veces más que nosotros en muchos ámbitos y tienen unos saberes riquísimos y que se están perdiendo muchos de ellos. Entonces yo en este libro también, igual que en Aulfe, hago una especie de homenaje también a esos saberes, ¿verdad? A esas prácticas que me parece que son muy ricas y que son muy interesantes. Y aquí mismo, pues a mí me fascinó, igual que me fascinó en Aulfe, que decía los antropólogos que iban estudiando el lenguaje, decían, a nosotros, Julia, es que no nos hablan así. Decía yo, claro, nos hablan así porque os ven como alguien foráneo, pero yo pertenezco a ese mundo y conmigo sí hablan como hablan normalmente, por eso hay expresiones que son muy ricas. Y parte de las mujeres de clases populares en este libro también son muy expresivas, tienen una riqueza enorme en las formas de hablar, es decir, que eso es así. Y hay estudios como el de Basil Bernstein sobre ¿verdad?, los códigos lingüísticos, que ya decía que en Inglaterra la expresividad de las clases populares cuando hablan oralmente es mucho mayor que las de las clases medias, ¿no? Entonces, a mí me parecía que también todos los saberes que las mujeres de las clases populares nos muestran en este libro y también en Aulfe, es decir, que saben hacer miles de cosas, desde tejer, calcetar, coser, hacer la matanza, hacer conservas, yo qué sé, o sea, miles de cosas, ¿verdad? Que nosotros somos unos inútiles, bien considerados, ¿no? O sea, que realmente sin ese trabajo de las mujeres la vida humana sería imposible, ¿no? Es decir, que la supervivencia de la especie en buena medida está también en ese trabajo cotidiano, en ese trabajo de todos los días, ¿no? Es decir, que hay una cosa ahí en el estudio previo que tú haces, sí, quizás que tiene que ver con esto que estabas hablando ahora y que viene, digamos, entre dos epígrafes que, como se dice en estos casos, lo dicen todo. Sí. Uno es el cuidado de los otros, otro es organización para la emancipación. Entonces salió un poco en el debate, en la presentación del libro, en el Bellas Artes, una de las profesoras que intervino, me parece que fue la última, ¿no?, la que insistió mucho en este punto, Carolina del Olmo, sí. Un punto interesante, ¿no?, de en qué medida hay la generación previa que tiene que hacer la visibilidad, tiene que hacer el planteamiento de tener un lugar en el mundo del trabajo, y sin embargo ella dice, bueno, yo aquí, me hizo gracia la expresión, que yo sea la joven teniendo 43 años ya es un poco significativo, pero ya veo ese tipo de generación que dónde está mi tribu, decía ella por el título del libro, que cómo se plantea entonces el problema del acceso a lo privado. Entonces advertía del peligro de que el neoliberalismo provoque el tema de que, bueno, ya que se necesitan cuidados, que la mujer vuelva al mundo de lo privado, pero también del peligro de que sea como un tema tabú que no se pueda tratar. Entonces, claro, el interés del libro está, bueno, entre muchas otras cosas, está en ver las diferencias, o sea, el esfuerzo enorme de las 6 primeras entrevistadas que no han accedido a los estudios universitarios para hacer un sacrificio enorme para que sus hijos accedan a los estudios universitarios, sus hijos o sus hijas accedan a los estudios universitarios, y el orgullo que algunas muestran, pues lograron, pues mi hija, pues no sé qué, de química, pues el otro hizo económicas, pues el otro es médico, pues el otro es abogado, o sea, como diciendo, yo les animé y tal. Mientras que en el otro caso, de las 5 se da como por supuesto, porque ya venían de clases donde eso se daba, donde había buenas bibliotecas, donde había un pasado pues de periodistas, un pasado de escritores, un pasado.
Entonces, ese punto es como de gran interés, ¿no? Yo creo que sí, que hay bueno, yo hacía ese trabajo porque curiosamente este libro en parte es como continuación de, como decíamos, de mujeres con voz propia. Ellas eran como la generación anterior a nosotros. Entonces, hablando con Lourdes Ortiz, un buen día, ¿verdad?, que es amiga y que efectivamente y viene a la tertulia que tenemos en el Ateneo los jueves alternos, me dijo: Julia, ¿y no piensas hacer algo a continuación de esto que has hecho de mujeres con voz propia? Y digo, pues sí, yo estoy pensando en ello. Dice, pues hombre, venga, anímate y hazla. Pero claro, Cristina tenía más la idea de que yo tratase únicamente de mujeres de la burguesía, porque era un poco la continuación efectivamente de Zenobia, de María Teresa León y de Carmen Baroja Inesi. Pero yo había hecho eso, pero claro, mis propios orígenes y la relación que yo tengo con el mundo rural y con el mundo obrero, bueno, a través de Cangas y de Masó y de todo eso, yo digo, no, yo tengo que hacer algo que a mí me interesa y que es ver una comparación de vida de mujeres de nuestra generación y ver cómo en los dos casos hay toda una serie de aprendizajes y de saberes y de luchas que son muy importantes y que están ahí y que siguen siendo para nosotros hoy como referente, ¿verdad?, en esa memoria colectiva que no se pueden olvidar, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, yo estoy contenta con este libro. Y este libro, efectivamente, la metodología que yo pensé para él no solamente era hacer muy claro, muy evidente las diferencias que hay entre las clases sociales, que para mí siempre ha sido algo que ahora, con esta ola de individualismo bastante fuerte que tenemos, ¿verdad? Después hablaremos un poco de todo eso, ¿verdad? Pero que me parecía que eso es ahí, que está ahí, que sigue estando ahí y que, bueno, pues que hay que verlo, hay que considerarlo, ¿verdad? Aparte de las desigualdades tan fuertes que hay según las zonas de España, del norte y el sur, de zonas rurales y zonas urbanas, de las personas autóctonas y de las personas que llegan de otros países, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me pareció que eso era importante dejar constancia de todas estas cuestiones. El modelo de análisis a mí me parece interesante, también es otro de los motivos de satisfacción del libro. Me hizo gracia que Paulo Cosín, el editor de Morata ahora, pues me dijo, Julia, es que te has inventado una nueva metodología. Digo, eso pretendía, pero no lo quería decir así, no tan claramente. Digo, porque a mí me interesaba mucho, justamente, como sabemos y como dijiste ya, hay muchos libros sobre, por ejemplo, feminismo o sobre algunas, hay no tanto, mucho menos, de mujeres de clases populares. Pero hay algo sobre sindicalismo también. Sobre todo mujeres que han sido líderes sindicales. Sindicales. Pilar Díaz, que hizo también un trabajo sobre el textil madrileño. Hay también alguna monografía sobre el calzado. Hay sobre las conservas, hay menos, hay artículos también de gente gallega, como Mari Carmen García Negro y otras personas. Hay algo, mucho menos, porque efectivamente tienen menos visibilidad, ¿no?, esas luchas y eso, pero hay algo. Pero a mí lo que me interesaba realmente es, y él decía, pues eso lo has logrado claramente, es decir, yo me interesaba que Pilar Parra y Sandra Valcubero, que hicieron la tesis conmigo y que son amigas y que ahora son profesoras, y pensaba yo que tenían que estar en este libro, bueno, porque pensaba que a lo mejor es uno de mis últimos libros, ¿no? Y yo les dije, mira, me parece que después de esto sería interesante que uno os dedicaseis a ver un poco las resistencias al franquismo, etcétera, de las clases populares, de las mujeres de las clases populares y otras, que retomaseis un poco el tema del feminismo, pero ya con la diversidad también que hay de las mujeres de clases medias que hablan en el libro y que a mí me parece que eso puede dar lugar a que se lean bien esos textos, porque para mucha gente este es un libro que creo que puede leer cualquier persona, que era otra de las cosas que yo quería hacer. Es decir, que hay trabajos en libros de feminismo, como estábamos diciendo, que son textos sobre ciertos aspectos del movimiento feminista, etcétera, pero que resultan a veces áridos para personas que no tienen una formación académica, etcétera. Y aquí, sin embargo, cuando tú primero lees las trayectorias y luego llegas a esos trabajos que son, entre comillas, un poco más académicos, sin embargo, tú lo entiendes perfectamente,
porque ya llevas una preparación previa que te han hablado de muchas cosas de las que luego se hablan ahí, ¿no? Y entonces me decía, sí, se lee estupendo, me decía Pablo, se lee estupendo, dice, me llamó mucho la atención eso. Y en ese sentido sí creo que logré pues otro de los objetivos que me planteaba, que era pues hacer un libro que pueda leer cualquiera, ¿no? Y que le da una información bastante amplia de toda una serie de cosas, ¿no? Que hemos pasado los de mi generación, pero que son muy importantes también para entender lo que pasa ahora, ¿no? Entonces, sin duda, así es. Bueno, pues por eso recomendamos nosotros vivamente el libro Memorias para hacer camino, de Julia Varela, de dos de sus colaboradoras, discípulas, forman amigas. Parte del equipo de investigación. Del equipo de investigación, Pilar Parra y Alejandra Val, publicado por Editorial Morata, donde efectivamente se hace ese tipo de reconstrucción, ¿no? En el próximo programa vamos a hablar un poco del significado de este término, generación del 68, en relación a los anteriores, generación del 56, o a los posteriores. Algunos hablan de generación del 89, siempre esto es un poco aleatorio, un poco discutible, ¿no? Pero no cabe duda que ahí hay todo un tema y claro, pues ahí efectivamente está la gran singularidad del libro, ¿no? Haber combinado las dos perspectivas, porque lo otro sí se ha hecho mucho, y es verdad que en ocasiones, sobre todo dado que estamos en una facultad de filosofía donde ha tenido feministas tan cualificadas, es un lenguaje efectivamente como muy, en ocasiones, riguroso, pero muy árido, porque hay debates allí muy intrincados, feminismo de la igualdad, feminismo de la diferencia, el problema de la identidad, el problema de lo privado, el problema de lo público, y hay debates ahí muy intrincados. Mientras que aquí efectivamente sí se accede, pero puede haber la creencia de que se accede demasiado sencillamente sin ver todo el fondo que hay. Uh-huh. Y por eso, para ver ese fondo, invitamos a Julia a un próximo programa para desvelar algunas de esas cosas. Nada más y muchas gracias. Gracias.